Ya, las reacciones de la glucólisis se dan en el citoplasma y la primera reacción es espontánea, tiene un delta G muy negativo y tiene un gasto de ATP asociado. En la primera reacción, la glucosa, con un gasto de ATP, se va a fosforilar en glucosa 6-fosfato por medio de las enzimas hexoquinasa o glucoquinasa. La primera trabaja en el músculo y la glucoquinasa en el hígado. Y se va a inhibir esta reacción cuando haya un por km de glucosa, por concentración de glucosa. En la reacción 2 se produce una isomerización. Se va a generar un isómero de una glucosa y va a pasar a ser una fructosa, la fructosa 6-fosfato. Aquí no hay gasto de ATP y va a trabajar la enzima fosfohexosa isomerasa. En la reacción 3 se forma una molécula de fructosa bifosforilada. Hay un gasto asociado de ATP y este fosfato, ¿no es cierto?, que salió del ATP, se va a trasladar a esta molécula. Se fosforila entonces y se genera una fructosa 1,6 bifosfato por medio de la enzima fosfofructoquinasa 1. Se inhibe cuando hay ATP, se activa cuando hay ADP o AMP y también se activa cuando hay insulina. En la reacción 4, aquí la fructosa 1,6 bifosfato se va a transformar en dos moléculas, se va a dividir en dos moléculas. Dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta no sirve para seguir la glucólisis, pero hay una enzima que la va a transformar para que pueda seguir la reacción. Esta enzima que transforma la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído trifosfato es la triosa isomerasa. Luego las otras reacciones, a partir de la reacción 6, va a haber entonces 2 gliceraldehído 3-fosfato y se va a dar por 2, todas las reacciones. Luego viene la otra reacción, la reacción 6, donde el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar, ¿ya? Y va a haber aquí, ¿no es cierto?, la oxidación del NAD+, se va a transformar en NADH por medio de la enzima gliceraldehído deshidrogenasa. Y se va a formar esta molécula que es 1,3 bifosfoglicerato. Luego en la reacción 7, el bifosfoglicerato, que es un intermediario de alta energía, esta molécula tiene 2 fosfatos y es muy energética. Y mientras más fósforo tiene, más energética es. Luego se va a transformar esta 1,3 bifosfoglicerato, se va a transformar en esta molécula que es la 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Se va a liberar un fosfato y ese fosfato se traslada ¿no es cierto?, al ADP. Acá se va a formar de la liberación de este fosfato, del ADP que había, se le va a agregar un fosfato y se va a transformar en un ATP. Entonces aquí hay una liberación, una formación de ATP por medio de la enzima bifosfoglicerato-quinasa. Aquí es la primera reacción donde se obtiene un ATP. Y como es por 2, se estarían obteniendo 2 ATP. En la reacción 8 se va preparando una molécula y va a actuar una enzima que es la fosfoglicerato mutasa. La mutasa va a cambiar de posición el fósforo, ¿no es cierto?, del carbono 3 al carbono 2. Y va a preparar esta molécula. Entonces de 3-fosfoglicerato, por medio de la fosfoglicerato mutasa, va a pasar a 2-fosfoglicerato. En la reacción 9, en la reacción va a participar la enolasa. De la 2-fosfoglicerato, se va a formar el fosfonolpiruvato con una liberación de una molécula de agua. El fosfonolpiruvato se va a transformar en piruvato por medio de la enzima piruvato-quinasa en la reacción 10. Y la fosfonolpiruvato, ¿no es cierto?, aquí se va a transformar un ADP,
va a captar un fósforo y se va a transformar en ATP. Entonces aquí hay una síntesis de ATP también. En esta reacción, como es por 2, también se van a formar 2 ATP. La ganancia neta de la glicólisis van a ser entonces 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 NADH, 2 moléculas de agua. Y esta reacción, la reacción de 10, se va a inhibir cuando hay mucho ATP y cuando hay mucho acetil-CoA.